Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas que tanto disfrutamos. Soy Ernesto Rivera. Vivir siempre tiene una componente de conflicto emocional. Pero la pandemia, la crisis que colocó a tantas personas en situaciones vulnerables y ahora también las elecciones y la responsabilidad de escoger entre un abanico tan amplio y confuso de candidatos están provocando emociones, angustias y estrés. Para conversar sobre el manejo de las emociones y sobre su trabajo también con poblaciones vulnerables, esta noche invité a la psicóloga y activista social Jimena Caballero. Buenas noches, Jimena. Bienvenida a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches, gracias por invitarme a este espacio para hablar de estos temas que es tan importante, la salud mental en tiempos de pandemia. Jimena, estamos en días complicados emocionalmente para muchas personas y falta mucha difusión sobre la importancia y también sobre la fragilidad de la salud mental de las personas. ¿En nuestra sociedad se valora apropiadamente la importancia de la salud mental? Bueno, creo que ha ido cambiando un poco el concepto, ¿verdad? Anteriormente como que se asociaba que la salud mental solo estaba vinculada a los trastornos mentales y sí, tiene una gran importancia en torno a enseñarle a las personas que están viviendo cuadros de depresión, ansiedad o diagnósticos de personalidad o trastornos específicos, herramientas para poder sobrellevar esas situaciones. Pero la salud mental es muchísimo más que eso, es también generar herramientas para que cada ser humano viva con seguridad, con motivación, con estrategia de planeación, de metas y objetivos sus vidas, con una seguridad de que pueden tener vidas significativas y plenas, y también un desarrollo saludable con su entorno, tanto en áreas sociales, profesionales, familiares y comunitarias. Tradicionalmente asociamos las emociones con lo espontáneo. La pregunta es, ¿se pueden educar las emociones? Sí, es muy importante. Yo creo que necesitamos formación educativa desde la niñez, porque, a ver, ya los seres humanos llegamos a la luna, tenemos un desarrollo tecnológico enorme y pareciera que este tema de los afectos y el desarrollo de la inteligencia emocional y la potencialidad todavía estamos atrasados, ¿verdad? En nuestra evolución. Qué importante es desde pequeñitos empezar a tener herramientas para saber adquirir habilidades blandas, de tener mayor capacidad de control, de gestión de tiempo, de recursos para poder solventar nuestras necesidades básicas de motivación, de desempeño y también el control de las emociones. Es muy importante esto. Hay mucha gente que cree que está gobernada por sus emociones, que sus emociones son los que determinan la vida y en realidad la emoción nada más es un cuadro que tiene un pico elevado y que luego otra vez se tranquiliza, que podemos controlar, que podemos moldear, que podemos también expresar y sentir sin temor. Está bien sentir tristeza, está bien llorar, está bien sentir el miedo, ¿verdad? Pero esas emociones no pueden ser más grandes que nosotros. Hay que aprender a gestionarlas y para eso la inteligencia emocional desarrolla habilidades y herramientas importantes en la población que les permite poder solventar mejor las crisis o la adaptación al cambio. Lo que pasa también, me da la impresión, es que han ido cambiando los paradigmas y muchas veces quedamos presos de una serie de estereotipos. Los hombres no lloran, hay que trabajar sin descanso, el trabajo sin descanso es una virtud y luego hay una ausencia de vida social, de afectividad, de personas que cuando tienen tiempo libre no saben cómo aplicar su energía ahí. Entonces, también hay algo de un mundo que cambia y hay que tratar de cambiar con él o aprender de esos cambios. Es muy interesante porque cuando empezó la pandemia, las primeras personas que llegaban con crisis de ansiedad y a terapia no estaba tan vinculado a la pérdida ni del trabajo. Ya después, más adelante, sí, cuando las personas se les dificultó más conseguir empleo, ¿verdad?
el miedo específico a la enfermedad. Las primeras personas que venían a terapia cuando empezó la pandemia, por lo menos desde mi experiencia profesional y personal, eran personas que más bien les generaba mucha ansiedad escucharse a sí mismos. E inclusive recuerdo que escuché en varios momentos personas insinuar cosas como, por ejemplo, es que tengo miedo de escuchar los monstruos en mi cabeza. ¿Y cuáles son los monstruos en la cabeza de cada uno? Nuestras verdaderas emociones, aquellas cosas que hemos reprimido y hemos guardado y nos hemos prohibido sentir, vivir o recordar, o todo aquello que es innombrable que no hemos sanado de nuestra historia de vida y que al darle nombre y escucharlo podríamos volverlo más bien historias rescatables. Es impresionante muchas veces el miedo que nos da el espejo, ¿verdad? La aventura de mirarse y reconocerse. Vos has trabajado en campos muy diversos, con población vulnerable, gente privada de libertad, migrantes, gente en situación de calle, pero hace unos días escuché un concepto de tu parte que me sorprendió, y que es el de turismo corporativo en salud mental. Me dejó perplejo. ¿Podrías explicarnos un poco de qué se trata, desarrollar un poco la idea? Sí, bueno, yo he trabajado con muchas poblaciones y por dicha he tenido la maravillosa experiencia de la vida humana, de ver muchas perspectivas de vida y de ver lo importante que es que todos en sus áreas y en sus condiciones específicas sociales, tanto poblaciones vulnerables como empresarios, médicos, profesionales, la señora en la casa, todas las personas podamos desarrollarnos libremente a la autorrealización personal, para lo que cada uno significa. No es lo mismo la autorrealización personal para una persona corporativa en Nueva York que una persona indígena en Talamanca, pero todos tenemos el derecho de expresar y vivir nuestro potencial humano en el desarrollo personal de nuestras habilidades. Entonces, bueno, yo los últimos 2 años en pandemia, más bien, hasta inclusive por mi autocuidado, por mi necesidad de autocuidado personal, la manera en la que yo decía, bueno, necesito desconectar con los pacientes y buscar un espacio de sanación, era irme para la playa los fines de semana. Y Costa Rica, ay, espérate, porque esto se nos puede descargar, ¿qué está pasando aquí? Costa Rica, Cuidado. que es un país, deme un segundito. Esto se llama televisión en vivo. Es, exacto, bueno, denme un segundo, por favor. ¿Y Costa Rica qué es? Qué raro, está conectado, pero Nosotros te qué vemos bien. susto si esto no sucede. No sé qué pasó por ahí, pero nosotros te Aquí vemos sigo, bien ¿verdad? y te escuchamos bien. Bueno, en Costa Rica, una de las cosas que tenemos acceso es a la naturaleza, tan importante. Yo como pymes, al tener un consultorio, me vi, digamos, tanto buscando la importancia del cuidado de la salud, que fue algo que se planteó en esta época que era tan importante, ¿verdad? Todavía potencializar más. Y como mujer joven emprendedora, también me vi, pues en realidad no afectada, pero muy dolida por ver a los emprendedores que estaban perdiendo sus trabajos. Entonces empecé a dar capacitaciones corporativas. Y dentro de las cosas que hice el año pasado fue trabajar campamentos para mujeres sobre la sanación personal y el desarrollo potencial humano, pero llevarlas a la playa. Entonces, utilizar, claro, los recursos naturales tan hermosos que tenemos y así apoyábamos al turismo nacional en este momento para poderles fortalecer sus habilidades y trabajar la sanación con algo que es muy moderno y muy bonito en la psicología, que es la ecoterapia, que es técnicas de capacitación y herramientas curativas como se dan en los talleres, pero enfocado con la naturaleza. Y este contacto tan vital y tan importante que es de conectar con la naturaleza, con el sentido de la vida y al mismo tiempo eso nos permite una mejor introspección. Eh, Bueno, entonces, bueno, estos talleres ahora han ido evolucionando, he estado trabajando en México con medios de comunicación y gracias a eso conecté con empresas allá que están interesadas. Ahora la otra semana voy a ir a dar capacitaciones allá, pero la idea es poderlas traer acá y darles las capacitaciones corporativas de herramientas blandas para sus colaboradores, pero en Costa Rica
en espacios naturales para poder trabajar y fortalecer la economía nacional y el turismo y al mismo tiempo los emprendedores y bueno, contribuir de manera positiva a la salud de todos. Es interesante porque mezcla necesidades necesidades de país, necesidades de los emprendedores y a la vez aprovecha lo local, ¿verdad? Que es este contacto tan cercano con la naturaleza. En la introducción, yo mencioné que a muchas personas esta incertidumbre política, la indecisión electoral, les está provocando angustia. ¿Qué les decís a la gente que está angustiada porque no puede decidir cuál es la mejor opción para votar el domingo? Bueno, que por favor hagan un voto informado, ¿verdad? Que se lean los proyectos y los programas de los candidatos, que busquen propuestas de programas que sean acorde a los valores de cada quien, en mi caso, a la salud mental. Y cuando hablamos de programas enfocados a la salud mental, tienen que ser políticas que estén asociadas al bienestar de todos los seres humanos sin discriminación. Hay programas que más bien violentan los instrumentos jurídicos de derechos humanos internacionales, ¿verdad? Entonces esto es importante, que haya un enfoque de perspectiva de género, que cuente con una política basada en los objetivos de desarrollo sostenible del planeta y que bueno, que haya más inversión en salud mental. En mi caso, esas son las cosas que me importan, ¿verdad? Digamos, porque es mi área. Pero bueno, también la economía, también otros recursos, ¿verdad? Que hayan capacitaciones. Creo que el tema de las deudas, cómo los candidatos van a enfrentar, enseñarle a las personas a tener una mejor educación financiera o psicoeconomía para resolver las deudas, que es uno de los motivos más importantes del suicidio, y el suicidio es la tercera causa mundial en este momento de muertes. También pensaba que las campañas políticas trabajan, vos mencionaste un montón de recursos que se apoyan en la racionalidad. Sin embargo, las campañas, las estrategias de campaña política trabajan sobre lo mismo que vos, sobre las emociones. Trabajan tratando de golpear emocionalmente o de captar emocionalmente al público, al electorado, de alguna manera de manipularlo emocionalmente. Lastimosamente casi nadie vota de manera responsable, ¿verdad? Sí, es que finalmente, y ahí va, finalmente el voto tiene una componente emocional enorme y mucha gente va a votar con emociones, con lo que le produce, con lo que le atrae de los candidatos y candidatas o con lo que rechaza de ellos. Pensaba 2 o 3 ideas sobre cómo trabajar sobre tratar de calmar a la emoción y trabajar sobre lo racional. Bueno, yo creo que la primera es esta, la educación, ¿verdad? O sea, hacer votos conscientes y responsables, y eso es dejar de ver al candidato y leer los programas. Pero de verdad sentarse a leer los programas, porque la gente lastimosamente no hace eso. Creo que eso es importante. Lo segundo es también fijar cuáles son mis valores personales y qué es lo que yo espero para un país, y pensar en candidatos que no estén pensando en romper y dividir a las personas o nuestras creencias, sino fortalecer, que tengan propuestas, escuchar los debates. Hay candidatos que lo único que hacen es tirarle al otro y tirarle al otro, pero no están proponiendo nada. ¿Cuáles son los que realmente se enfocan en hacer propuestas viables? Creo que esas serían las que se me ocurren en este momento, ¿verdad? Estoy conversando con Jimena Caballero. Es una pregunta compleja porque la psicología de la comunicación política, lo que pasa es que va generando ese afecto a través del mercadeo, ¿verdad? En las personas. Pero bueno, tratar de desconectarse de eso y ser responsable. Por eso te preguntaba, porque de alguna manera tratar de generar en alguna parte del público una suerte de antídoto. Estoy conversando con Jimena Caballero, psicóloga y activista social. Vos trabajás con mucha habilidad las redes sociales y en tus redes se proyecta la imagen de una mujer profesional, muy activa, exitosa, es lo que yo leo. Lo que no tanta gente sabe es que vos construiste esa mujer
y que en realidad provenís de un lugar humilde. Conocer un poco de tu historia personal tal vez le ayude a alguna gente, la anima a animarse, a buscar su lugar. Contanos un poco de tu historia. Sí, bueno, ya me estás haciendo terapia vos a mí. Así, de eso se trata la entrevista. No, no, pero está bien porque las experiencias nos enriquecen y creo que mi historia en lo que puede contribuir mucho a las personas es que a veces los seres humanos se limitan y dicen, claro, el que logra llegar hasta allá arriba o allá lejos es porque seguramente nació en cuna de oro, es porque seguramente todo lo tenía fácil, es seguramente porque tuvo oportunidades y privilegios. Y sí, hay mucha gente que nace en esas condiciones. En mi caso, yo vengo de una familia humilde, mi mamá de ahí toda la vida trabajó como salonera en restaurantes y mi papá era trailero, ¿verdad? Y durante mucho tiempo no estaba y la que se encargaba de la casa era mi mamá y mi mamá trabajaba todo el tiempo y entonces a mí me tocaba estudiar solita, ¿verdad? Digamos, y bueno, crecí en Barrio Cuba la niñez, en la adolescencia pude pasarme a San Francisco de los Ríos y ahora vivo en Los Yoses. Y ese recorrido tal vez de Barrio Cuba a Los Yoses, parecen que son 5 minutos en carro, pero a mí me ha tomado muchas vidas y mucho conocimiento de perspectivas de realidades. Hace poco publiqué en mis redes sociales que cuando yo estaba en el cole, hubo un tiempo que estuve en el Liceo del Sur, la directora, porque yo era rebelde, como usted nos dice, Era brava, era tenía, brava. es que tengo mucha energía y siempre cuestionaba todo. ¿Verdad? Ahora creo que son habilidades súper buenas, ser Totalmente. interactiva y cuestionar Son las cosas, activos, son pero en ese activos. momento mal gestionado, ¿verdad? La directora una vez me dijo, usted mamita, si con costos pasa al Liceo del Sur, hizo mucho porque el que nació para Mandeta del correo no pasa. Y bueno, yo quisiera, ¿verdad? Siempre vacilo con ese recuerdo porque cuando he estado en lugares increíbles que he podido estar en mi vida, estuve en las Naciones Unidas en Nueva York, en el podio ese donde se para la gente, ahí, ¿verdad? Exacto. Claro, He trabajado en Casa impresionante. Presidencial, en la Asamblea Legislativa, ahora estoy trabajando con medios de comunicación internacionales, construí un partido y fui candidata política también, ¿verdad? Ahora estoy con medios internacionales abriendo cosas en otros países. Y bueno, y todos estos grupos sociales con los que he trabajado, he viajado, yo digo, ¿qué pensará la directora del cole que me dijo eso? Si me estará viendo, señora, le mando un saludo. Gracias a usted. Yo, cada vez que alguien me dice que no puedo hacer algo, soy insistente. Usar, usar, usar ese intento de limitación más bien como un acicate y funcionar como un resorte. Nos queda Pues poquito tiempo, pero una de yo las... creo que Sí, decime, completa la idea, dale. sí, yo creo que comprender que a veces las limitaciones que la gente trata de ponerte a ti mismo, esas etiquetas cuadradas que no te hacen, que te limitan, ni siquiera son sobre la percepción de ti, sino son la percepción de ellos mismos, de lo que ellos sienten que son incapaces de hacer, ¿verdad? Entonces, aprender a salirse de ese cuadrado y reconocer que si quieres potencializar el cisne que hay en ti, tienes que dejar de vivir en la laguna de los patitos feos. Esa es buena. Hay que salirse de la laguna de los patitos feos y que superar la manera en que los demás lo encasillan a uno. Una de las iniciativas que me sorprendieron es que está trabajando vos con Netflix, el gigante del entretenimiento por streaming, y estás desarrollando documentales de índole social. ¿Cómo llegaste a Netflix y qué estás haciendo con ellos? Bueno, no estoy desarrollando documentales de índole social, les estoy ayudando a la gestión de análisis de documentales que ellos ya tienen. Entonces, en el proceso de edición y construcción de guiones, poder dar mis aportes desde la psicología social de cómo un personaje o una historia contada de tal forma puede generar cierto efecto en las personas y eso tiene una responsabilidad importantísima en la manera en la que transmiten y comunican y educan a las personas y pueden llegar a naturalizar la violencia o más bien fomentar habilidades y herramientas para salirse de círculos violentos donde se dan las cosas, como por ejemplo he estado trabajando un poco
Los primeros contactos que tuve con ellos fue más bien en función de análisis de documentales de narcotráfico, ¿verdad? Y todo el tema, como había trabajado yo en las cárceles y con migrantes y así, tenía bastante experiencia en esta área. De cómo funciona en México un poco eso. Ahora tuve una reunión para más bien hacer un análisis sobre 100 años de soledad, que es una serie que van a sacar en Colombia. Entonces, bueno, en los personajes de Gabriel García Márquez vienen inclusive situaciones de incesto, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo esto puede ser contado de una manera educativa? En septiembre tengo que entregar como un proyecto escrito y en febrero un piloto para ver si existe la posibilidad de poder hacer un trabajo propio, pero bueno, eso todavía no, eso todavía va en camino. Ahí va. Vamos a dar todo lo que se pueda. De por sí es la Buenísimo. aventura, ¿verdad? El objetivo no es llegar, el objetivo es el camino. Así es, así es. Importante eso, ver que no hay límite, que el límite es el que uno decida ponerse. Jimena, te agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaste. Te deseo lo mejor para el futuro. A ustedes, gracias por la invitación y si van a soñar, sueñen en grande y si van a pensar, piensen en grande, porque ¿para qué pensar en chiquitito? Si utilice toda esa energía para crear estrategias que los lleven a lo que usted quiera proponerse. Jimena Que esté muy Caballero, bien en casita. buenas noches. Buenas noches. Si van a soñar, sueñen en grande. Me quedo con esa frase, me parece magnífico. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.